Me voy a tomar una caña, pues, o unas cañas, igual me gasto 10 euros, 15, fácil. Pues si es un día que has quedado con los amigos, de 6 euros para arriba seguro. Pues igual a la semana, según si salgo por la noche o no, pues unos 20-30 euros. Más de 5 euros seguros. Si hablamos de bares y restaurantes, no podemos olvidarnos de su razón de ser, los clientes. Cada vez son más los que se guían por el atractivo gastronómico de un lugar para elegirlo como destino turístico. Un dato, en 2017, 8 de cada 10 viajeros planificó una escapada gastronómica. Y ese turista, el gastronómico, está dispuesto a gastar más de 50 euros en un menú de degustación, más de 40 euros en comer a la carta o más de 20 euros en ir de tapas. Y ojo a este dato, casi el 90% de los viajeros gastronómicos eligen los restaurantes tradicionales. Esos restaurantes de vanguardia y con distinciones son elegidos solo por el 20% de los turistas. Pero ¿quién elige ese tipo de establecimientos? Este tipo de turista suele ser un hombre de entre 36 y 45 años con un perfil profesional superior y que elige su destino según el prestigio de los cocineros y los restaurantes del lugar. Acompañamos a un grupo de amigos que aprovechan sus viajes de trabajo para hacer turismo gastronómico. Hoy han elegido la capital oscense como destino. Nos dedicamos a la banca de inversión, principalmente lo que hacemos es gestión de patrimonios. Julio viene de Madrid, Javier viene de Logroño y Miguel y yo venimos de Zaragoza y justo pues nos hemos desviado aprovechando la ocasión para poder disfrutar todos. Es bastante habitual, sobre todo en nuestra oficina, ¿verdad? Nos gusta mucho comer a todos y de vez en cuando sí que montamos planes gastronómicos de este tipo. Bueno, les he dejado aquí la carta que tenemos esta semana. Nosotros trabajamos con producto de temporada, entonces bueno, hay un poquito de variación cada semana en cuanto a lo que ofrecemos a los clientes. Buscamos sobre todo restaurantes que tengan un buen género, que traten bien la materia prima. Da igual que sea un bar o una tasca que un restaurante que sea un poquito mejor, ¿no? Ahora mismo estamos en el equipo 10 personas, Tonino y yo, en total somos 12. Bueno, nosotros la diferencia que marca es que traigo cosas de mi casa, de mi tierra. ¿Sabes? Yo soy de la costa, de Cataluña, y entonces pues lo que más me mola es el concepto mar y montaña y pues eso, lo mejor de aquí y lo mejor de allí. Esto es un clásico de la carta desde el primer ciclo del Tatao. Una vieira con la papada del cerdo ibérico, un cremoso de celerí, que es la raíz de un tipo de apio, con manzana verde que le aporta un toque de frescor, con tanta grasa. Aquí healthy food cero. La mayor parte de nuestra clientela es local. Indudablemente, como en prácticamente todos los sitios, los fines de semana siempre hay más afluencia de gente. Al ser esto un bar, pues es muy variable el ticket medio. Desde una cliente puede tomarse una caña y una anchoa a un menú de degustación, pero si hiciésemos una media yo calculo que la mayor parte de la gente suelen gastarse unos 30 euros, una cosita así, podríamos decir que es un ticket medio. Si vamos a una tasca o a algún bar pues, más o menos normal en Zaragoza, entre los 20-30 euros más o menos, ¿vale? Y luego algunas veces, ocasiones especiales, quizá pues nos vamos un poquito más de 50 euros, pero no suele ser lo más habitual, no solemos ir todos los días a un restaurante, una estrella Michelin, la verdad. Bueno, a nosotros nos dieron la estrella Michelin en el año 2014, en la gala de noviembre del 2014. Cuesta mantenerla, yo creo, nosotros por lo menos nuestra filosofía desde el principio ha sido pensar en cada día trabajar para hacer las cosas mejor. Realmente la estrella Michelin hoy día, por lo menos en nuestro caso, no te garantiza un llenado. Sí que te ponen el mapa de la gente un poco foodie, la gente un poco que le gusta la gastronomía, sí que despierta curiosidad y hay gente que están por la cena y porque sabes en la guía van a verte, pero no te garantiza, por lo menos en nuestro caso ya te digo, en Huesca, un llenado. Si merece la pena venir a un sitio como este, desde luego al menos una vez hay que venir a probarlo. Hoy ha sido un día especial, yo creo que estamos todos encantados y yo creo que son experiencias que debemos repetir en el tiempo.